Científicamente, con Felipe Rebeco. Bienvenidos al primer episodio de Científicamente, un podcast donde exploraremos una amplia gama de temas, desde ciencia de la vida hasta tecnología, agricultura y producción animal. En este podcast también abordaremos las dimensiones políticas, normativas y sociales que rodean a cada tema. En cada episodio nos acompañarán expertos, líderes de opinión, científicos que nos compartirán su experiencia y conocimiento en temas específicos. Soy Felipe Rebeco, su anfitrión, y estoy muy emocionado de partir esta aventura con ustedes. Hoy inauguramos el primer episodio y este podcast con un invitado muy especial, Teodoro Widowski, un destacado profesional y académico de nuestro país, que abarca desde la ingeniería, derecho y economía, y posee títulos de prestigiosas universidades como Georgetown, Yale, MIT, Stanford, Oxford y la Universidad de Chile. Teodoro recientemente publicó su último libro, Salmón Chileno, Responsabilidad Compartida, y en este libro Teodoro nos comparte una mirada crítica sobre el pasado, presente y futuro de la industria del salmón. También en este libro Teodoro nos comparte una revisión de las problemáticas que está experimentando esta industria en el último tiempo. Y hay un punto que me gustaría destacar, que es la metodología que usó Teodoro para escribir este libro. Este libro es el resultado de una robusta investigación, recopilación de datos e información, pero también es el resultado de entrevistas y conversaciones con los actores más relevantes de la industria de salmón en Chile, tanto del ámbito académico, privado y público, pero también él conversó con las comunidades aledañas a los centros de cultivo. En definitiva, este libro es más que una recopilación de datos y conversaciones, sino nos ofrece un llamado a la acción para reflexionar sobre las problemáticas de la industria y su futuro. En este episodio conversaremos con Teodoro sobre los ángulos más relevantes de su libro. Bienvenido, Teodoro. Muchísimas gracias, Felipe. Un orgullo y un privilegio acompañarte y participar en este proyecto desafiante y que te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Teodoro. Teodoro, para comenzar este primer episodio y este podcast, para la gente que no conoce muy bien tu trayectoria y quién es Teodoro Widowski, ¿nos podrías comentar quién es Teodoro Widowski? A ver, mira, desde 1981 entré al mercado laboral. Estudié antes Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. Mis primeros pasos fue en el Banco de Chile como analista de crédito, después ejecutivo de cuenta de grandes empresas. Fui agente de la Oficina Concepción, gerente zonal y posteriormente gerente general de una de las filiales del Banco de Chile, que en ese entonces se llamaba Leasing Andino. Después de esa experiencia, a través de un proceso de headhunting, me invitaron a participar como director ejecutivo del proyecto de interconexión gasífera entre Neuquén y Concepción. El año 99 se inauguró con la presencia del presidente Frei y el presidente Menem, y el año 2000 estaba ya operando en el mercado como director de empresas, de los más diversos tipos: estatales, privadas, abiertas en bolsa, internacionales, y en el último tiempo he estado en el ámbito de instituciones de beneficencia. En el ámbito académico, desde 1981 que estoy en la docencia. De hecho, ya antes de la época universitaria era profesor auxiliar. He sido profesor de muchas universidades. En la actualidad estoy en la Universidad de Chile y en la Adolfo Ibáñez. Fui decano de la Universidad del Desarrollo, de hecho el primer decano que tuvo en el año 96-97. Y en el ámbito académico he estado buscando siempre perfeccionarme en torno al quehacer empresarial. De ahí están los posgrados que tú señalabas en administración de empresa, en Derecho de la Empresa en la Católica, Economía Aplicada en Georgetown, Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo.
Para apoyar mis clases, particularmente en la última década, de temas de ética en el mercado, la empresa y los negocios, he escrito papers, documentos de hasta 20 páginas que analizamos casos específicos chilenos, de todas las industrias, desde pueblo mapuche con el Estado hasta lo que iba a ser la industria del salmón. Ya te voy a contar cómo nace este proyecto. Perfecto. En ese ámbito tengo 44 publicaciones y con este libro se conforma un grupo de 10 libros que he ido escribiendo en temas de gobierno corporativo, ética, temas sectoriales. Por el otro lado te comentaba los directorios y en particular en el sector estatal. Es un tema que siempre me ha interesado, contribuir al desarrollo del país, llevar mis experiencias y conocimientos para transmitirlas y poder engrandecer nuestro país. He sido director y presidente de empresas estatales en el ámbito portuario, fui director de una filial de Codelco en materia portuaria, el Complejo Portuario Mejillones, fui seleccionado como miembro del Tribunal de Defensa Libre Competencia, como ministro economista, y en el último tiempo, hasta el año pasado, fui vicepresidente del panel técnico de concesiones. Entonces, una gran diversidad de ámbitos siempre en torno a la empresa y su rol privado y social. Perfecto. Oye, Teodoro, impresionante tu background. ¿Y cómo llegó este ingeniero a escribir este libro? Mira, no tenía pensado escribir un libro, tenía pensado escribir un paper, un documento de apoyo a la docencia. Esto te hablo prácticamente de 2 años y medio, 3 años atrás. Y el tema que estaba más candente en ese entonces era justamente la industria del salmón. Y dije, bueno, aquí hay un espacio interesante para mezclar empresas, relaciones comunitarias, regulación establecida por las autoridades. Y empecé la investigación. Bueno, el proyecto era en 20 páginas. 20 páginas. Y terminó siendo un libro de 200 páginas. ¿Cómo llega a pasar esto? Me doy cuenta de que aquí hay un caso especial en que tú levantas todo lo que uno puede encontrar en el ámbito de desarrollo empresarial, responsabilidad social empresarial, relaciones con el sector estatal en materia de regulación. Y entonces de un paper que habría tomado 3, 4 meses, pasa a un libro que me tomó 2 años y medio. Y ahí lo interesante es que este proyecto tenía costo. Escribir un paper es mucho menor que lo que significa escribir un libro, particularmente con el enfoque que quería darle, que era relevar información desde los actores principales. Y entonces, ¿con quién lo financio esto? Cualquiera hubiese sido el financista, habría estado expuesto a ser capturado o conflicto de interés. Entonces no podían ser la ONG, no podían ser la industria, la academia habría tenido que participar en concursos y los concursos se financian a través del Estado. Me vi atrapado con la necesidad de invertir los dineros de mi familia y míos en el proyecto. Y así lo señala en la página 1 del libro, que no hay conflicto de interés, de que lo financié para poder hacerlo transparente y que todos los actores de esta industria se sintieran incómodos, pero al mismo tiempo representados. Perfecto. Oye, este libro también incluyó unos viajes de Teodoro a Noruega que vamos a hablar más adelante. ¿Y cómo ahora me gustaría que nos diera una breve introducción al libro, a los temas principales que aborda, si es posible, Teodoro? Sí, lógico. Mira, el libro está pensado en alguien que no conoce la industria del salmón. Entonces, parte con la historia. Y la historia comienza hace 150 años. De hecho, en particular en 1903 está la primera planta acuícola en la región de la Araucanía de hoy día. Y siempre fue una iniciativa público-privada, y privados con gran recurso, como era la familia vinculada al mundo del carbón, que tenían una fortuna significativa, la familia Goyenechea
y yo te diría que empezó a hacer viajes a Europa y con financiamiento del Estado trajo ovas, las primeras ovas, los huevitos de salmón. Se demoraron mucho tiempo en llegar y se murió la mitad. Hubo un segundo viaje que ya tenían más experiencia y se produjeron en estas plantas salmones. El tema no fue muy bien, ¿ah? Estaba recién experimentando, eran salmones europeos, pero con el tiempo, ensayo-error, fueron desarrollando la industria, que era muy incipiente. Habían institutos tecnológicos y de investigación pesquera que formó profesionales en el mundo del salmón, y esto se terminó por ahí en la década de los 80. Y lo que ocurrió es que el sector privado, las empresas privadas, contrataron a estos profesionales que habían quedado sin trabajo, y empieza la profesionalización de la industria. Una fuerte influencia de Japón en términos de experiencia y recursos, y se empieza a desarrollar la industria. Hubo en Chile un fomento a las exportaciones en todos los rubros, justamente por un tema de los precios de la moneda dólar y la importancia de que Chile, un país pequeño, tenía que salir al mundo para efectos de sustentar un crecimiento sostenible. Y así parte la industria. Es una industria que se profesionalizó a escala mundial, estándar mundial, no hace mucho tiempo atrás, diría 30, 40 años máximo. Y de ahí surgieron grandes empresas hoy día, operadores internacionales, importantes exportadores, coexistiendo con la pequeña pesca artesanal. Y ahí hay un mundo que se relaciona en términos de la amenaza que es uno para el otro en cuanto a las prácticas sanitarias y ambientales. Y desde afuera uno ve la industria como una sola cosa, y la verdad es que hay diversidad de actores y disponibilidad de invertir recursos. Gracias, Teodoro. Oye, Teodoro, ¿y cuál fue el objetivo de estas familias con recursos de traer esta ova? ¿Fue pesca recreativa o pensaron en producción en los lagos, en lagunas del sur de Chile? Fue una iniciativa de Estado, no de ellos. Ellos fueron el canal, el vehículo. Perfecto. Por el cual se pudo lograr, porque se necesitaban recursos y el Estado en esa época era muy pobre. Y entonces estos privados, la familia Cousiño, que estaba con la señora Goyenechea, invirtieron sus propios recursos para dar el puntapié inicial a esta iniciativa. Entonces, desde el inicio, 150 años atrás, el salmón ha ido transformándose en un producto autóctono chileno. Por ningún motivo podemos hablar después de 150 años que se trata de una especie exótica. Ese es un buen punto. Oye, Teodoro, en conclusión podemos decir que desde el inicio de la industria del salmón ha estado el Estado apoyando. O sea, lo que tenemos hoy en día es un resultado de una política de Estado que partió hace 150 años. Claro. Mira, yo no te diría solo apoyando, porque también ha estado regulando. Y lo que es característico en Chile, que no soltamos una regulación o una ley anterior para poner una nueva. Y eso ha llevado a que hoy día existan una diversidad de normas, leyes y autoridades diversas. Más de 7 instituciones están involucradas en la regulación y supervisión de este sector, lo que ha ido acotando el espacio de acción, cada uno desde su perspectiva, y no hay una contraparte única, no hay una ventanilla única con el cual innovar, establecer estándares y permitir que la industria evolucione en materia tecnológica, como lo ha hecho en el resto de los países productores de salmón destinados al mercado de exportación. Perfecto, tocando el tema de la situación actual de la industria. Bueno, hoy día es muy complicado porque las empresas no tienen horizonte ni de mediano ni largo plazo. Hay regulaciones que se han incorporado que han llevado una tensión entre los derechos de propiedad, las concesiones y sus plazos, tensión con comunidades, con prácticas
ambientales de protección y conservación del medio ambiente. Y lo que está faltando es algo que es muy característico nuestro, es una visión de largo plazo, a 50 años plazo o más. En particular porque Chile tiene características ideales, óptimas para suministrar esta proteína que es de excelente calidad y de una transformación desde el insumo al producto final muy eficiente. Entonces, Teodoro, ¿cómo escribiría la situación actual de la industria en palabras simples? A ver, la industria, quiero involucrar a todos los actores, no solo la empresa privada. Yo te diría, desde el punto de vista de la regulación, está bastante confuso. Se están desarrollando, por ejemplo, ahora nuevas leyes de la ley de pesca y se ha planteado la acuicultura del salmón como parte de la ley de pesca. Y resulta que son temas totalmente distintos. La pesca es una forma, la acuicultura es otra forma y se le están aplicando las mismas normativas y eso hace que vaya en perjuicio de la acuicultura del salmón. Mi impresión es que las autoridades en estos horizontes de 4 años de los gobiernos, sin reelección, hace que busquen soluciones rápidas, pero no necesariamente consensuadas y con una visión de largo plazo. Después tienen las comunidades que ha ido evolucionando desde sentirse invadidos en Aysén, en Magallanes, a hoy día haber madurado las empresas e integrarlas en el proceso, en el ecosistema de producción y elaboración de productos finales. Una gran característica que tiene Chile es que exporta productos finales que pueden y van directamente a los retailers, a los grandes supermercados, de tal manera que está trozado, está ahumado, está con sabores, está con merquén, y por lo tanto esta diversidad, comparado con comprar un pescado que está ahí puesto, congelado, tiene un valor agregado muy valioso. Y las comunidades hoy día, gracias a que las empresas han entendido que su necesidad de establecer una relación armónica, dar trabajo continuo, ha hecho que hoy día las comunidades estén mucho más comprometidas con el desarrollo de la industria del salmón. Antes de esta industria, en estas zonas de producción, la principal actividad era el turismo, y el turismo en esa zona es 1 o 2 meses al año. Y la pregunta, bueno, ¿qué hace el resto? Bueno, los financistas, los bancos, financieras, veían eso y por lo tanto no habían crédito hipotecario, no habían financiamientos para comprar aparatos para la casa, el auto. Bueno, hoy día hay contratos de largo plazo con remuneraciones que son significativamente atractivas, muy por sobre lo que es las remuneraciones de mercado, con programas de capacitación, y por lo tanto hay una apreciación fundada de las comunidades de que hay un valor compartido. Cada vez más, fruto del aprendizaje mutuo, empresas, comunidades, de la necesidad de estar juntos desarrollando este proyecto de la industrialización del salmón. Bueno, y las empresas tan complicadas, ¿verdad? Perdona que te lo diga, pero llevamos por lo menos 3, 4 años de estancamiento que no aumenta la producción. Fíjate que somos el segundo productor más grande del mundo. Tú me decías que íbamos a hablar de Noruega, pero un tiempo estábamos en participaciones equivalentes. Y Noruega ha seguido creciendo y nosotros estancados. Y yo diría que estancado por poco tiempo más, porque más de lo mismo va a llevar a una posición de peligro que podría poner en juego la existencia de esta industria a nivel de producción sofisticada para los mercados de destino. Oye, Teodoro, ¿y cómo llegamos a esta situación que comentas tú, que es bastante dramática para la industria, para el futuro de la industria del salmón? Íbamos súper bien, como tú comentas, partimos en el año 80 con la producción intensiva, llegamos a finales de 2010,
o con el brote de ISA y éramos mitad y mitad con Noruega, la producción mundial, y ahora estamos en 2024 y estamos estancados. ¿Cómo llegamos a esto? Comentabas tú las regulaciones, ¿cierto? Muchas leyes parches, normativas, pero ¿cómo llegamos creciendo tan fuerte? En 30 años llegamos a 2024 con una incertidumbre. ¿Cómo va a ser el futuro de la industria? ¿Cuáles fueron las causas tanto del Estado o de los gobiernos y de los privados? Mira, esto no es una sola causa. El virus ISA significó para la industria, pero también para la banca financista, una crisis profunda. De hecho, la banca tomó la iniciativa de establecer formas de trabajo para efecto que le pagaran los créditos que habían financiado, entre otras cosas, los centros productivos, las naves, todo lo que está vinculado a requerimientos de capital importantes. Y es visto como un sector, hoy día por la banca, es visto como un sector de riesgo cuyas garantías solo tienen sentido con una industria operando. Si se terminara la industria del salmón, ¿qué valor tiene un equipo o una planta para producir y elaborar salmón? Absolutamente. Entonces, del valor en condiciones de producción al valor en términos de una parálisis es significativamente distinto. Entonces yo diría que esta percepción de riesgo hace que el financiamiento sea más complejo de obtener. Por otro lado están las regulaciones que se han ido sumando, se van superponiendo unas con otras en una gran diversidad de instituciones que controlan esta situación, regulan, y han habido malas prácticas. Uno no puede generalizar, pero hay casos que resuenan. La prensa releva justamente aquello que es más impactante. Entonces tenemos casos de exceso de producción dentro de las normas, está el tema del virus ISA, está temas que hoy día se están viendo de corrupción en la operación, en la entrega de información a los potenciales inversionistas. Entonces yo te diría que se requiere una vuelta a partir con nuevas condiciones de todos los actores que están involucrados. Particularmente hoy día con un proyecto que tiene Noruega de quintuplicar los volúmenes. Imagínate, ya es el número 1 en el mundo y quiere quintuplicar los volúmenes como una declaración país. No es que un salmonero dijo, oye, voy a quintuplicar mi producción. No. A nivel agregado, Noruega contempla multiplicar por 5 su producción. Y resulta de que la producción actual atiende a Europa por las ventajas logísticas. ¿Y dónde está el mercado para crecer? Es el mercado norteamericano. Absolutamente. Y el mercado norteamericano es el principal mercado destino de la producción chilena. Entonces, estamos observando cómo hay una relación entre los productores noruegos y los chilenos de tensión. Uno, Noruega, con una visión de largo plazo, con un compromiso de la comunidad y de las autoridades porque crezca, y en Chile prácticamente lo contrario. Entonces, tanto interna como externamente se está haciendo muy complejo el desarrollo de esta industria y se requiere una rápida reacción. Mi apreciación es que hasta el momento no había una conciencia suficiente de parte del área política que está concentrada principalmente en la región metropolitana respecto a lo que pasa en las regiones del sur austral. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. En caso contrario, nos vamos a situar en que esta industria que representa la mitad de las ventas de Codelco. O sea, imagínate lo que pasaría en nuestro país si Codelco tuviera una parálisis que significara que exportara la mitad, o sea, 6.000 millones de dólares, este país sería otro. O sea, para empezar el dólar podría estar en 2.000 pesos el dólar. Y entonces es un tema muy complejo.
¿Y tú crees que eso pasa por la lejanía de los políticos que están en Santiago y no ven el valor de la industria o el aporte a esas regiones de los lagos, de Aysén? Yo creo que no es que estén lejos, sino que aquí están los votos. Ya, perfecto. O sea, si los votos estuvieran en el porcentaje que la región metropolitana tiene, estarían en Magallanes para empezar el Congreso. La moneda estaría en Magallanes, no estaría en Santiago. Entonces, esto de que sea 4 años sin reelección es una complicación. Proyectos en que desde el programa de gobierno hasta que pueda ser inaugurada y operativa una planta de cualquier naturaleza, toma más de 4 años. Solo planificar una iniciativa privada te puede tomar 2-3 años, obtener los permisos, suponiendo que estos se hagan más normales y con tiempos de respuesta razonables, de acuerdo a lo que establezca la propia ley, te pasaste al siguiente gobierno. Y entonces a nadie le gusta estar inaugurando cosas anteriores y atribuyéndoselas a él. En todos los gobiernos, no solo en este, los 2 primeros años están inaugurando cosas del gobierno anterior. Entonces es una complicación y eso habla de educación, de vivienda, de salud, de delincuencia, que no se solucionan en un año, requieren un horizonte más amplio. O sea, nos falta una visión país, que nos identifiquemos como país salmonero y no solamente minero o de cobre. Es que yo creo que ni siquiera hay una visión de largo plazo minera. O sea, el tema es grave. Cuando tú evalúas una empresa, una comunidad, una sociedad y, por cierto, también un país, te das cuenta que sin un horizonte de largo plazo, que puede ir modificándose, dado el contexto, el país está condenado al fracaso, está condenado a tensiones sociales. El corto plazo te lleva a conductas no éticas. Recoger lo máximo en el menor tiempo que te va quedando. Y entonces eso hace que observemos lo que estamos observando, corrupción en todos los sectores. Y tiene que ver con eso de no ir ahorrando, no ir trabajando en un horizonte de largo plazo, pensar en las sucesiones, pensando en la gran población y su beneficio. Mientras sigamos con horizontes de corto plazo, la conducta ética va a predominar la corrupción y la inversión en cosas que puedes inaugurar en 3 años. Después viene el pato cojo y el primer año viene la puesta en marcha, te quedaron 2 años. ¿Y qué ha sido en 2 años? Poco, pues. Oye, Teodoro, ¿y esto es una de las lecciones o diferencias con Noruega, con la industria noruega? ¿Cómo estás tú que tienes esta visión de quintuplicar su producción de aquí al año 2050? Chile no sabemos lo que va a pasar. Escocia tiene planificado duplicarla, lo que quiere decir que de aquí al 2050 Chile va a tener una participación, si es que del 13% de la producción mundial de salmones. Claro. Y eso es lo que comentas tú ahora, sería una gran diferencia con la visión noruega de producir más. Claro. Bueno, son países maduros que tienen ya siglos, mucho más que nosotros. Y eso favorece la visión de largo plazo. Además que buena parte de los problemas básicos que nosotros todavía estamos intentando superar, esto de estamos en vías de desarrollo, cambia las prioridades. Y las prioridades hoy día, delincuencia, salud, educación, son requerimientos de recursos muy importantes. Y se busca ser efectista, y en ese efectismo te encuentras tú que no hay una visión de largo plazo. Y no habiendo una visión de largo plazo, lo que ocurre es que tampoco hay inversiones. Si no hay inversiones, te estancaste en cuanto al nivel de actividad que puedes lograr. Que es una gran diferencia con Noruega a nivel de inversión que hay allá, que estamos comentando antes de partir este podcast de cómo invierte Noruega o la empresa salmonera en investigaciones, desarrollo y tecnología para cubrir sus necesidades. Claro, ahí te encuentras con otro tema que no es menor. ¿Quiénes hacen la investigación y desarrollo que favorezca a toda la industria? Porque recordemos que aquí competimos en el mercado global
y por lo tanto el que haya cooperación en materia de investigación y desarrollo es algo que no atenta a la libre competencia local, por el contrario, se potencia hacia afuera. Uno lo ve en el sector forestal, que si bien tienes dos grandes empresas, estas colaboran en la apertura de mercados, van junto a las ferias, pero Chile llevaba a todos los actores de una industria y lo que se buscaba era alianzas, cooperación para lograr economías de escala y poder atender de manera competitiva a los mercados. Necesariamente los temas de investigación y desarrollo tienen que hacerlos institutos especializados y no la propia empresa, por su alcance, o universidades. Bueno, centros de investigación hay muy pocos en Chile y no hay fondos para financiarlos. Y las empresas son muy reticentes justamente por los horizontes de corto plazo. ¿Cómo voy a invertir si no conozco mi futuro cercano en un proyecto que puede madurar en 5 o 10 años más? Y por otro lado, en el mundo de las universidades, yo he sido académico 40 años, el incentivo para el desarrollo de la carrera académica es la publicación de papers, artículos, que se publiquen en las principales revistas internacionales, llamadas publicaciones EASY. Entonces los académicos están concentrados en converger a profesor titular haciendo publicaciones, no necesariamente haciendo docencia y menos investigación, y si la hace, lo hace al ritmo de lo que puede hacer un académico, que no es el ritmo que requiere una empresa. Absolutamente. El otro día estaba leyendo cuánto invierte Chile en innovación e investigación y un 0.4% del Producto Interno Bruto. Claro. Los países OCDE, el promedio es como el 3%. Claro. Y también salía que en Chile el 30% proviene de los privados. O sea, hay muy poca inversión de los privados en innovación en Chile, relacionado a la que tú comentabas. Claro, si tenemos una visión cortoplacista, no vamos a invertir más. Y en Corea, también estaba leyendo, hay arriba del 3%, y el 70% de la inversión en innovación y tecnología viene de los privados. Claro. Y uno ve Corea entrando en los mercados con vehículos, con sistemas electrónicos, muy sofisticados. Eso no es fruto de otra cosa que inversión, investigación y desarrollo, y tomar una capacidad diferenciadora respecto de otros productores mundiales. Se puede, pero los horizontes no son de 4 años. Y pensemos que en los últimos décadas en Chile han habido gobiernos que se van turnando, por lo tanto las prioridades van cambiando, cuando debieran ser énfasis, maneras de abordar un proyecto país de largo plazo y no cambiando o no teniendo un proyecto país de un horizonte razonable que justifique realizar inversiones importantes. ¿Y cómo llegamos a esta visión país de oro, donde tenemos la parte académica que nombraste tú, tenemos los privados y la parte pública, y también las comunidades? ¿Cómo llegamos o cómo podemos llegar a tener esa visión país que tiene Noruega, Escocia o Corea del Sur, o también tiene Finlandia en otro tipo de tecnología que producen ellos, que era un país que producía celulosa y ahora unos países que producen mayor tecnología a nivel mundial? ¿Cómo podemos llegar a tener una visión país? Me sacaste los salmones y capaz sí, que empiece a hablar cabeza de pescado. No, mira, es muy complejo. Chile se caracteriza a nivel mundial en los altos niveles de desconfianza. Y para poder trabajar en un carácter multidisciplinario, la confianza es fundamental. Entonces yo creo que hay un tema cultural de fondo muy importante. Fruto justamente de este libro he ido a entregarlo a distintas personas. Y en el sector público en los últimos meses, lo entregué en Cernapesca en una reunión, después en el Ministerio, la semana recién pasada en el Ministerio de Medio Ambiente, y tú te das cuenta que gente joven, muy joven, con ganas de hacer cosas, pero con una experiencia en el mundo de la empresa mínima, si es que lo hubiera. Y por lo tanto, el entendimiento de la complejidad que significan los mercados
es algo que van a lograr con más experiencia y con mayor madurez. Entonces, cuando tienes una autoridad con estas características, un empresariado temeroso de la amenaza que significa tener esta contraparte estableciendo regulación, y comunidades que están cada vez más comprometidas con el desarrollo de la industria, mi impresión es que, así como ya ocurrió hace poco, las comunidades pararon leyes que eran adversas para la industria del salmón. Es desde esa base, el primer piso, el primer peldaño en llegar finalmente a ser nuevamente líderes del mercado mundial, parte de las comunidades. Va a ser muy importante los resultados que hayan en las elecciones de octubre, porque en la medida que hayan autoridades locales, concejales, gobernadores, alcaldes, pro el trabajo estable y de calidad, es posible desde ahí que surjan los requerimientos de organicémonos, hagamos bien las cosas de una vez por todas. Mientras se siga comandando desde Santiago, de espalda a las regiones productivas, yo no visualizo que esto tenga un buen futuro. Perfecto, Teodoro. Oye, Teodoro, como ya comentábamos y tú comentabas también de estas conversaciones con las comunidades aledañas al centro de cultivo, ¿cómo ven a la industria? ¿Cuál ha sido la puerta de la industria en los últimos 30 años, 40 años, la industria, las partes buenas y las partes no tan buenas? Y me gustaría a mí escuchar de ti, de todas estas conversaciones que tuviste con estos actores tan relevantes, si es que está al debe o no la industria con las comunidades. Y cómo podría la industria entregar esto que está al debe, este aporte, esta contribución que quizás falta. Y es también una pregunta larga o varias preguntas. Y yo sé que estuviste en Noruega también. ¿Cómo harías contraste con Noruega, desde el punto de vista de las comunidades? Okay. Es probable que me tengas que repetir las preguntas. Son varias, disculpa. Mira, fue muy interesante en el contacto con las comunidades el reclamo que tenían de hace 30 años atrás, por lo menos, en que llegaban los del norte. Los del norte son los de Puerto Montt. Los de Puerto Montt, que eran los del norte, con mucha arrogancia a sus comunidades. En Aysén, particularmente, en Chiloé. Entonces, la apreciación, el sentimiento era de conflictivo, era de amenaza. Te tiraban el Land Rover con el barro, la gente caminando. Había mucho de arrogancia. Bueno, eso fue cambiando en el tiempo. Y lo otro, para bien. De hecho, las comunidades hoy día respaldan y expresan gratitud por la calidad y la permanencia en el trabajo. Hay otro tema que tiene que ver con la perspectiva que le da a un trabajador y a una familia el hecho de que sean mujeres las que trabajan en las faenas de elaboración del producto terminado. Y eso es una gran consideración y ha permitido de que las familias, particularmente las que son monoparentales, puedan adquirir bienes y servicios que de otra manera no podrían tener. La distribución del valor agregado ha ido mejorando significativamente. Si tú me dices, bueno, ya es suficiente, yo creo que siempre va a ir evolucionando en la medida que va creciendo la industria. Si es que llega a serle posible, se va a requerir más gente. Hoy día entre directo e indirecto son 30.000 personas, pero no son 30.000 personas de Santiago. En Santiago serían más de 100.000 o más todavía en términos de equivalencia al nivel poblacional que hay en las zonas de producción. Y lo otro que me he dado cuenta, fíjate que la industria no es una empresa, son muchas empresas. Y hay algunas que lo hacen muy bien, con estándares internacionales, pero otras no tanto. Y algunas definitivamente lo hacen mal, pésimo. Entonces, lo que aparece en los medios de comunicación y la justa y razonable queja es respecto de estos casos singulares.
que afortunadamente son pocos, pero son muy llamativos. El que la producción de una buena empresa, eficiente empresa, se ajuste al presupuesto y los estándares regulatorios, no es noticia. La noticia es que se escaparon los pescados, que tenían más antibióticos de lo que es razonable, de que se enfermaron, de que tuvieron que desvincular gente, de que está en la prensa por temas de corrupción económica. Eso está en la prensa, pero esa no es la industria. Hay empresas que son muy solventes, muy robustas y que han invertido en el país, tanto chilenas como noruegas. Me refiero a Multiex o, por ejemplo, Bowie y otras tantas más que han desarrollado la industria de una manera muy significativa. O sea, podríamos concluir que nosotros estamos, o rompiendo un poco los mitos, que estamos al mismo nivel de Noruega y no estamos detrás, punto de vista de tecnología, de desarrollo. Yo lo que pude comprobar es que en algunas materias Chile está más avanzado que Noruega, mucho más avanzado, y donde estamos a años luz en una regulación simple, coherente, eficiente y viable. Eso lo tienen resuelto allá con una ley y algunos reglamentos que se pueden fiscalizar. Aquí en Chile, la zona en que están son lejanas y los recursos necesarios para fiscalizarlo son insuficientes. Una de las personas que le entregué el libro en el Ministerio de Medio Ambiente me decía que ese ministerio es el que tiene menos presupuesto en la nación, recuerdo 0,88%. Y me decía, mira, este no es un ministerio ejecutor, este es un ministerio de pensantes. Entonces, si tú mezclas gente muy bien intencionada, joven, pensante, pero carente de experiencia en el mundo de la producción, en el mundo de la empresa o en el mundo de comercio internacional, tienes un desbalance. Y por eso cuesta tanto hablar, porque son lenguajes y experiencias distintas. No es que uno sea bueno, el otro sea malo, sino que estamos tratando de construir algo juntos en que se requiere un nivel de conocimiento y de experiencia que hoy día se instala mucho más aquello que es negativo que lo que es positivo. ¿Y eso será parte porque la industria no comunica mucho lo que hace? Bueno, ha sido carente en eso. Yo recuerdo uno de los centros de control que visité en el sur, era Puerto Montt, respecto de una planta que estaba mucho más al sur, en Aysén, y podías monitorear en tiempo real las jaulas y ver que un pellet se había pasado de largo por la jaula y notificaban al buzo para que lo fuera a recoger. O sea, para evitar que haya una contaminación del fondo marítimo, hay técnicas y tecnología muy potentes. Pero ¿qué es lo que pasa, Felipe? Los candidatos o los políticos, las autoridades, son reacios a visitar los centros productivos. Mira. Porque si se presupone, dentro de la desconfianza que es una característica nacional y de la más alta en el planeta, que si tú vas de visita en una empresa, estás capturado por la empresa. Entonces resulta que no quieren ir a visitar, aun cuando tengan muchas ganas de conocer. Entonces resulta que están regulando, opinando de algo que no conocen. Y no es de mala intención, quisieran hacerlo, pero ponen en riesgo su reputación, su identidad, particularmente cuando vulnera o contradice lo que son los ideales de los partidos que representan. Entonces, es un tema complejo, es como que hay que abrir una ventana de, mira, hagamos bien el trabajo, pongámonos en el mismo nivel base y a partir de ello discutamos, lleguemos a acuerdos. Pero hoy día está muy desnivelado. Lo que hacen las empresas chilenas, la mayoría de ellas, es mejor que lo que ocurre en Noruega.
Pero la gente que tiene que intervenir en la proyección de la industria no la conoce y no está dispuesta a conocerlo por los riesgos reputacionales que esto lleva. Bueno, la falta de confianza, la ideología, la política. Este es un buen punto, esta comparación entre Chile y Noruega. Yo que vengo allá, que estuve 11 años viviendo en Noruega, se hacen bien las cosas y a mi vuelta a Chile también, bueno, siempre estuve en contacto con Chile, con la industria, se hace bastante bien y súper bien. Y este libro me ayudó bastante a instruirme en lo que es la regulación. Y en Chile es bastante compleja, comparada como tú también decías que allá en Noruega es más simple, más clara. Claro. Acá es algo muy complejo, la norma, las regulaciones. Fíjate, quisiera precisar, porque puede ser complejo, pero viable. Puede ser complejo, pero que permita trabajar. La actual es confusa, hay áreas que están sin definición y hay decisiones o normas que hay que cumplir que son contradictorias con el desarrollo de la industria. Por ejemplo, el caso de las concesiones otorgadas, que hoy día prácticamente no se están dando nuevas concesiones. Fíjate que los centros de producción están localizados con GPS durante décadas. Y resulta que lo ideal sería moverlo un poquitito para allá o para acá, pero no se puede, porque están determinadas por GPS dónde tiene que estar localizada. Y si no están exactamente en ese punto, es una multa que te puede hacer perder la concesión. Y eso es una torpeza, porque las corrientes, el mar, el fondo marino va cambiando, tú tienes que ir moviéndote, y no te digo kilómetros, te hablo de metros de desplazamiento de las propias jaulas, y no se puede hacer. Entonces no conversa la regulación con la naturaleza, cuando la regulación está queriendo proteger la naturaleza. Y esto lleva más de una década. Así es. Tremendo. Bueno, tú viajaste a Noruega, siguiendo con el tema de las comparaciones de las industrias, pero me gustaría saber cómo surgió este viaje a Noruega y si tienes alguna anécdota de este viaje. A ver, dos anécdotas te voy a contar. Primero, ¿por qué surgió? Porque estaba presente en todas las conversaciones. Y Noruega lo hace mejor, y Noruega sí, y Noruega va a crecer, y Noruega es líder, y no era el líder hace un tiempo atrás, y ahora lo es, y además quiere crecer. Entonces Noruega aparecía cada rato, es el líder, y coincidía con los 40 años de aniversario de matrimonio. Entonces le dije a mi señora, vayamos a pasear a Noruega, y nos fuimos a Noruega. Pero yo tenía en mente que iba a ser parte de la investigación, además de celebrar nuestro aniversario. Anécdotas allá. Mira, yo no sé cuál fue tu experiencia, porque en realidad el clima cambia mucho de norte a sur, de costa hacia el centro. Pero lo que me llamó la atención, como fuimos en junio, que era pleno verano, las temperaturas no pasaban de los 20 grados, pero si salían rayos de sol, la gente se sacaba la camisa, las poleras y se iba al parque. Estaba lleno de áreas verdes por la cantidad de lluvia y el valor que le dan a la naturaleza. Y además que Noruega tiene 4 millones de habitantes, o sea, Santiago tiene 7 millones, 8 millones podrán ser. Entonces, todo un país 4 y solo Santiago, la región metropolitana, 7, 8 millones. Bueno, uno se puede dar cuenta que los pueblos y las ciudades son chicas y están con muchas áreas verdes. Y partían los hombres, los niños, las mujeres, sacaban la parte de arriba y se iban al parque a tomar sol. Y eso me recordaba mucho a Galápagos y las iguanas, tomando sol, cargando las baterías. Incluso al lado de un museo del salmón, recuerdo que había un edificio y la gente estaba tirada en el pasto de la entrada del edificio tomando sol. Lo encontré increíble eso.
Así me acuerdo. 18 ¿Alguna vez grados. tomaste sol así? Absolutamente. Yo al final vivía en Bergen y en Bergen llovía todos los días, siempre había que estar con el paraguas y salía el sol, 18 grados despejado y a tomar sol y con short. No, es parte de, absolutamente. Claro. El verano allá no es verano como el que conocemos nosotros acá en la zona central. 20 grados, 21 grados y ya estamos todos bañándonos en los fiordos. Claro. Es distinto, sí, absolutamente. Oye, Teodoro, volviendo al tema de la realidad de la industria hoy en día, tocaste el tema de regulación, la parte política, un poco la parte ideológica. Quiero volver al tema de las problemáticas ambientales, que es un tema, siempre que he tenido un conflicto que ha tenido la industria, sobre todo con la ONG y también con este gobierno actual. A tu modo de ver, ¿cuál es la problemática ambiental o las problemáticas ambientales que está enfrentando hoy en día la industria? Mira, hay un capítulo dedicado a los mitos. Y hay varios mitos. Uno del exceso de vacunas, que persisten en el tiempo al punto de poder contaminar a los seres humanos que consumimos el salmón. Eso es falso. No es así. El periodo de latencia de estos antibacterianos es mucho más reducida. Los niveles de insumos químicos que tiene el salmón chileno son mucho menores que los que tiene el noruego. Noruego en esta época está teniendo una gigantesca mortandad, tanto por situaciones bacterianas como lo que ellos llaman el piojo, que es tú lo conoces mucho mejor, se adhiere al salmón y empieza a afectar sus niveles de crecimiento y se hace ineficiente la alimentación, porque se alimenta, que es costo, y no pasa a masa, que es precio multiplicado por la cantidad vendida. Entonces yo diría que hay mitos. El tema del virus ISA, a mi juicio hubo un mal manejo. Yo en ese entonces era presidente de la empresa portuaria Puerto Montt y recuerdo cuando íbamos a Chiloé buscando nuevos terminales para dar servicio, veíamos los wellboats que iban limpiando el salmón en el camino, botando las tripas, la sangre, y no me extrañaba que después existiera una contaminación cruzada, fruto de mareas, corrientes, viento. No es como un gallinero o un plantel de cerdos que están separados, se contamina, tú intervienes en aquellos que están afectados, pero el resto queda bien. Aquí en el mar se contaminaba todo. Hay otros efectos que no son tan claros, si es que es fruto de la propia producción o son ciclos de la naturaleza. Está el tema del denominado calentamiento global, que hace aumentar la temperatura del mar y por lo tanto un florecimiento más rápido que afecta a la capacidad de retención de oxígeno en el mar, que afecta a la existencia de los salmones. Hay mucho por investigar. El tema, hay otros temas más sofisticados, como el alimento de los salmones. En una época era pasar de un pescado de menor valor y calidad a través de un pellet para un pescado como el salmón de mayor valor, más sofisticado, más nutritivo. Hoy día la mezcla está teniendo un componente vegetal muy significativo y ahí hay una tensión porque esos vegetales también son de consumo humano. Y si es consumo humano, bueno, los salmones están compitiendo en la alimentación de los humanos y en el mejor de los casos subiendo el precio porque se produce escasez. Entonces, ¿cómo hago la distribución de alimentos para uno y otro? Y esto tiene que ver no con los salmones, sino que con el crecimiento de la población mundial. Ya vamos a los 8 billones, probablemente lleguemos en algunos años más, 9, 12 billones, que se habla como una tendencia no de tan largo plazo, y hay que alimentar a toda esta gente. Y la pregunta es, ¿con qué?
Y el salmón tiene una característica peculiar, que es por unidad de peso, es el que más calidad de proteína tiene, más que la vaca, que la gallina, que el puerco. Entonces es un tema que requiere análisis, requiere establecer equilibrio de un sistema complejo en que está todo relacionado con todo. ¿Ah? Es un ecosistema complejo, pero que si queremos que la población tenga alimentación, tenemos que diseñar fórmulas que funcionen. ¿Y qué sería eso? ¿Un crecimiento sostenible? Mira, ¿Qué piensas de ese, cuando hablan de la industria salmón sostenible? bueno, significa que se ajusta a determinados estándares que se definen por expertos. Hay referentes mundiales, el mismo Noruega, Escocia, Canadá. Experimentación, investigación y desarrollo, te fijas, que permita que coexista. Ha habido un movimiento en los últimos años desde el centro es el hombre, y hoy día el centro es la biología, de la cual también el ser humano es parte. Se habla del antropomorfismo versus un sistema biológico. Bueno, eso hay que ir asimilándolo. Hay autores como Singer, por ejemplo, que del área de la ética, que ha ido elaborando conceptos éticos en el relacionamiento con los animales, el dolor, la angustia. O sea, ¿tienen o no tienen emociones? ¿Sufren o no sufren? ¿Ya? Pensemos simplemente en un matadero de vacuno. ¿Cómo lo matas? ¿Con un golpe de electricidad? ¿Lo matas con un mazo en el cerebro? ¿Lo degüellas? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no da lo mismo el proceso de transformarlo en un ser vivo a un plato en tu mesa. Absolutamente. Incluso si uno se va milenios para atrás, la relación que teníamos los seres humanos con el alimento era una relación de gratitud, porque había un animal que estaba dando su vida para tu vida. Hoy día, apurado entre trabajo y trabajo, 45 minutos para comer, comís rápido, estáis viendo el celular, las noticias, lo que esto, que el otro. La comida es una ingesta sin el respeto, sin darle el espacio espiritual que significa el poder comer. Lo damos por hecho. Un buen punto. Fíjate que recuerdo en uno de estos viajes que hicimos a Chiloé y más al sur, había una familia de americanos, y tenían hijos que eran como de 12, 10 años, y yo les pregunté, bueno, ¿por qué están haciendo este viaje? Y me dijo la señora, que debe haber tenido unos 40 y algo años, es que mis hijos creen que los pollos nacen en el supermercado. No te creo. Imagínate. Entonces le venían a mostrar el mundo, cómo es realidad, que hay un huevo, que hay una gallina, que vive, que cacarea, que hay un gallo. No, para este niño un pollo era un animal que nacía sin pluma y que estaba en el supermercado. Wow. Bueno, ¿de qué otra manera podés darte cuenta tú? Si no hay conocido una vaca de pie, lo ves en la carnicería que es un trozo de carne. Entonces perdiste toda conexión con la vida, con la transformación energética que nos da la capacidad de vivir. Wow, increíble. Bueno, ve tú la cantidad de basura que se produce particularmente en los países desarrollados del rubro alimento, y por otro lado tiene gente que se está muriendo de hambre, que no tiene comida. Bueno, eso da cuenta de el respeto, la gratitud que yo le expreso al alimento que me mantiene vivo. Mira qué buen punto. Uno se le olvida eso. Uh-huh. Bueno, ahora el bienestar animal en la industria es un gran tema en los últimos 5 años. Al principio costó cómo definir bienestar animal, qué era bienestar animal en la salmonicultura, pero ahora ya ha avanzado bastante y ya las empresas están preocupándose bastante de este tema. Tocando el tema también de la parte sostenible, me gustaría volver al tema de las comunidades.
Y hay un concepto que tú incluiste en tu libro, nuevo para mí, y que lo definiste como que es crítico, crucial para el futuro de la industria. Ya sabes lo que viene, ¿cierto? Y es la licencia social para operar. Si nos podríamos explicar un poquitito qué es este concepto y la importancia que tiene para la industria. Claro. Yo pienso que la industria ya se ha dado cuenta, y particularmente de otros sectores industriales, la minería, la energía. Tú puedes cumplir todos los requerimientos medioambientales, el estudio de impacto ambiental aprobado, todas las autoridades aprobando el proyecto, pero resulta que si la comunidad no adhiere a ese proyecto, simplemente te corta el acceso de las carreteras o hace manifestaciones o los buses que están subiendo a la minería les tiran piedras y resulta que es la misma gente que vive en el barrio de los que tiran piedra, los que trabajan en la minería. Entonces, una condición necesaria para estar en la industria del salmón es cumplir todas las autoridades, todos los requerimientos de las autoridades, las leyes, las normas, que ya es un gran desafío. Pero si la comunidad no te da la pasada, no te da la licencia para operar, es como que no puedes operar. De hecho, fíjate tú, han habido casos en el rubro de la energía que tenían todos los permisos, se iba a construir la central y fue la comunidad la que lo bloqueó y se terminó el proyecto. Increíble. Así de simple. Oye, Teodoro, ¿y cuál es el estatus de esta licencia operar, esta licencia social en la industria salmonera? ¿Tiene licencia o tiene una licencia más o menos? No, se ha ido ganando la licencia social y justamente por el hecho de estar más cerca a las empresas, de las comunidades, establecer una relación de largo plazo, ir superando las desconfianzas que estaban bien fundadas como desconfianza en los inicios. Mi impresión es que sí, y lo demostraron hace pocos meses atrás en que salió a la calle las comunidades, porque esto tiene un efecto multiplicador, y bloquearon el desarrollo de leyes que querían hacerse en Santiago y Valparaíso. O sea, las comunidades son centrales aquí, tanto en cumplir la legislación correspondiente como el obtener el permiso para operar, que le da a la comunidad. Perfecto. Bueno, de hecho la industria aporta el 30%, tu libro decía, del Producto Interno Bruto de la región Aysén. Tal cual. 30%. ¿Qué pasaría si no estuviera esa industria? Bueno, se vienen a Santiago a buscar trabajo. A buscar trabajo, porque allá no lo hay. Y este punto es relevante, yo lo aprendí con el libro. Yo creo que aquí la gente de Santiago y quizás los políticos, no sé si lo sabrán o no, pero tiene un gran rol la industria. En comunidades muy alejadas, muy pequeñas, muy aisladas. Hay razones geopolíticas incluso. Cuando hablamos de Magallanes, es muy importante la presencia activa. Y en ese sentido uno ve países con visión de largo plazo como Argentina, a través del tiempo, han ido tomando posición respecto de la Antártica, han ido tomando posición respecto de Campo de Hielo Sur, que si Campo de Hielo Sur se empieza a derretir, la división del país por las altas cumbres, que es una regulación, un acuerdo internacional. Bueno, resulta que Chile queda partido a la altura de Campo de Hielo Sur. Y ahí hay zonas habitadas continuamente por argentinos, no solamente soldados. Y Chile hace pocos años reaccionó instalando algo. Un buen punto, ¿no? Mucha gente sabe que Chile podría quedar cortado. Tal cual. Oye, y ahora me gustaría tocar el tema, hemos hablado, ¿cierto?, del rol del Estado, ¿cierto?, de los gobiernos, los políticos, de la industria, y ahora nosotros, los consumidores. ¿Cuál es el rol de los consumidores en el futuro de la industria? Ay, qué gran tema, fíjate, en las clases de ética aparece siempre que como que el consumidor no está.
y el consumidor tiene la última palabra. Él es el que elige el producto y lo elige por bastantes variables, pero la principal en términos genéricos es el precio. Pero a la medida que no conoce la trazabilidad del proceso productivo, de elaboración, de logística, hasta llegar al punto de compra, puede que no se estén cumpliendo las leyes, puede que las calidades no sean las adecuadas, puede que la cadena de frío no se esté cumpliendo, puede que la legislación laboral no se esté cumpliendo. Y como eso no es conocible cuando tú eliges el salmón del congelador que tienen en los supermercados, en los locales, hay un rol importante de estar o pedir información de qué procesos ha estado involucrado el alimento que yo voy a consumir. Eso es algo que ya está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. De hecho, lo incluye en un blockchain que va a una base de datos en que tú puedes poner el QR de tu celular y saber toda la trazabilidad y por lo tanto sabes qué es lo que estás consumiendo y agregas una variable muy importante a la variable precio. De hecho, si tú te fijas, lo habitual es que aquellos productos que son integrales, beneficiosos para el medio ambiente, para la salud, en general son más caros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo quiero favorecer eso si el producto más barato no cumple esos estándares? En Chile toda la industria tiene una trazabilidad bastante avanzada, ¿cierto, Teodoro? Y la noruega obviamente, la escocesa, la canadiense. Y lo que tú comentas involucra transparencia. Tal cual. ¿Cuál crees el nivel de transparencia que tiene la industria chilena comparada a la noruega, a la escocesa? A ver, transparencia se requiere cuando tienes un observador capaz de distinguir. Yo creo que nosotros tenemos mucho que avanzar por ese lado, primero. Perfecto. Porque cuando el consumidor está eligiendo un producto que te muestra transparencia y te la hace inteligible, van a ser favorecidos esos productos y por lo tanto los competidores van a incorporar tecnología e información. Pero si tú me dices, mira, metámosle tecnología de transparencia y al otro lado no lo ve, no lo reconoce, no entiende qué significa y está tomando la decisión por una variable precio, la verdad es que solo agregaste un costo que debería ya haber prescindido porque no es valorado. Nos falta educación. Educación. Para poder distinguir. O sea, fíjate qué es lo que pasa, se me ocurre ahora, los huevos de gallina feliz versus el otro huevo. Bueno, gallina feliz, el haber puesto feliz, ya, oye, esta gallina estuvo no en un plantel, sino que estuvo suelta, entonces el huevo tiene un color amarillo distinto, tiene un sabor distinto. Es como cuando iba a la casa de mi abuela y tenía los huevitos del gallinero propio. Bueno, ¿dónde está el salmón feliz? Hay unos productos ahora de salmón feliz, no feliz, pero dentro de un buen bienestar animal. Claro. Que están saliendo al mercado unos productos. Y la gente lo valora, Y la sin medida que antibiótico lo también. entiende. Entonces tú le hablas en el lenguaje, porque el huevo no es que sea feliz, te da una apreciación para un ser humano respecto de que si usted está feliz, esta gallina puso un huevo que también es feliz. Humaniza el producto. Humaniza el producto, te pone características que uno reconoce y que quiere valorar. Si la gente supiera cómo se mata una vaca en un matadero, probablemente las parrilladas serían un poco menos. Probablemente. Oye, Teodoro, ahora cambiando de tema, tú tuviste varias entrevistas que hablamos, ¿cierto? Gente de la academia, ¿cierto? Del ámbito público, pero también con la ONG. Y ese es un gran tema para la industria. Si nos podría hablar de las diferentes tipos de ONG que están o relacionadas con la industria del salmón y cuál es su opinión de la industria del salmón, si fuera posible. Era muy interesante, porque este proyecto no habría sido posible si no hubiese visto al inicio
un video que hizo Greenpeace sobre la industria y otro video que había hecho la industria respecto de su actividad. Eran tan contrapuestos. Uno era diabólico, el de la ONG Greenpeace, y otro era fantástico, de la industria del salmón. Entonces, cuando empecé ya a hacer el libro, tomé contacto con Greenpeace. Me mandé correos, cartas, llamados, contacto a través de terceras personas de la ONG, y en los 2 años y medio que fue la producción del libro, nunca me respondieron, nunca quisieron darme una posibilidad de entrevistarlo como un académico de la universidad. Fue muy lamentable. De hecho, recuerdo el último correo que les mandé, indicaba, mira, la próxima semana tengo que enviarlo a la imprenta y solo me faltan ustedes. Por favor, súmense. Y no lo hicieron. Sin embargo, otras ONG tuvieron una actitud muy positiva. Terram, FIMA, Oceana. Tuvimos directamente reuniones con sus altos directivos y nos contaron la apreciación que tenían y nos mostraron estudios que estaban hechos sobre la base de los juicios y las quejas que ellos tienen. Entonces yo creo que esto no hay que hacerlo a espaldas de nadie. Hay que sentarse a trabajar velando por el bien colectivo, tanto de los salmones, las comunidades, la sociedad en general, la chilena me refiero, porque estas empresas, a la medida que generan utilidades, pagan impuestos, y si pagan impuestos se distribuye a los requerimientos más necesarios desde el punto de vista de evaluación social de proyectos. Ahí volvemos a temas de salud, educación, delincuencia, vivienda. Entonces, esto no es que cada cual haga sus leyes. Aquí hay que sentarse y llegar a un acuerdo en que idealmente todos se sientan incómodos, porque han tenido que negociar. El Parlamento es de hablar, de hablar. La política es de negociar, de conversar. Se hablaba mucho de la cocina. ¿Ah? ¿Te recuerdas tú? Se hablaba mucho el tema de que los acuerdos son en pasillo y es la cocina. Bueno, y hoy día nos damos cuenta que la cocina sigue funcionando perfectamente bien porque se ha entendido que la política es un acuerdo entre distintos actores que traen intereses de distintos representados. Entonces, mientras no baje el nivel de desconfianza, mientras no nos demos un espacio para co-crear, esta y otras tantas industrias van a estar con riesgo de sostenibilidad. Oye, Teodoro, y en este tema, ¿cuál crees tú que es la disposición de la ONG a sentarse a conversar y también la disposición de la industria y también de los políticos para llegar a este acuerdo, a esta visión país? ¿Hay disposición? ¿Es baja? ¿Cuál crees tú que es la actitud de ellos? Todos me plantearon que era alta la disposición, pero no podían dar una respuesta distinta. Claro. Entonces yo creo que aquí son las comunidades las claves a convocar a los actores. Las comunidades son las que más les interesa que esto sea sostenible, por lejos. Y si es sostenible, están buscando que los salmones tengan una buena calidad de vida, que el producto sea comprado, porque si no es comprado no hay industria, no hay trabajo. Las ONG aspiran legítimamente a representar los intereses de la protección del medio ambiente. La industria queriendo generar utilidades legítimas de manera sostenible y no de corto plazo agarrar lo que se pueda y salir arrancando. No hay otra forma, no hay otra forma, porque cualquiera de los actores que actúe de una manera distinta se está pegando un tiro en el pie. Es verdad. Oye, y Teodoro, y hablamos de los actores, y hablamos de actor de la industria, pero la industria es diversa. ¿Y cuál crees tú que
cuál es la visión de la industria, de estos actores, de las salmoneras, de los dueños. ¿Es uniforme o tenemos diferentes grupos con diferentes visiones de país y quizá eso complica mucho sentarse a una mesa a llegar a acuerdos? Mira, a mí me sorprendió de que existieran 3 asociaciones gremiales para una industria. Y yo creo que tienen que integrarse. Si bien algunos planteaban que Magallanes era una cosa distinta, es la misma industria, o sea, la regulación va a aplicar para Magallanes, Aysén, Chiloé, de la misma manera. Entonces yo creo que debería haber un esfuerzo por trabajar conjunto. Hay una asociación gremial que tiene involucrado a los proveedores, a otros actores que no son la propia industria. Y yo creo que ahí hay conflictos de interés. Hay conflictos de interés. Es como una mala práctica de un directorio que esté el principal cliente o el principal proveedor sentado en la mesa, porque en una parte tiene 100% y en la otra un porcentaje menor, entonces está en conflicto de interés. Otra están solo los productores, y otra está focalizada en lo que ocurre en Magallanes. Entonces yo creo que los obstáculos y los desafíos son los mismos para todos, los de la industria del salmón, y debieran hacer un esfuerzo serio de alinearse en el trabajo conjunto con los otros actores, comunidades, autoridades, ONG. Mientras eso no ocurra, mi impresión es que debilita a la industria, porque al menos hay 2 frentes con los cuales conversar. ¿Y cómo podemos salir de esta situación, de esta realidad, romper este paradigma? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Yo sé que lo hemos tocado durante la conversación, pero para ir cerrando, ¿cómo podemos salir de este estancamiento de la industria? Bueno, en el último capítulo del libro lo digo y recomiendo, sugiero una hoja de ruta. Y me parece que es el capítulo más corto. Porque no hay otra forma que sentarse a conversar de buena fe, cada uno protegiendo los intereses legítimos del otro. No hay otra forma. No hay otra forma. Perfecto. Y para ir cerrando, Teodoro, de todos los capítulos que escribiste, ¿cuál te resulta el más interesante o más gratificante? Bueno, aparte del último, que es tirarme a la piscina, el primero, para mí fue una sorpresa que esta industria tenga 150 años, que en 1903 haya sido la primera desarrollo industrial, 1903. Y lo otro, esta relación público-privada que fue virtuosa y que hoy día requiere nuevamente ese espíritu de largo plazo, por el bien del país y de su gente. Salmones para ser consumidos en Chile, bastan los de río. Salmones para ser consumidos en el mundo, generar retornos de exportación, generar utilidades para ser utilizadas en el bien social, se requiere el esfuerzo colectivo. No hay otra forma. Ojalá lleguemos a tener un buen futuro para esta industria y tener la voluntad de sentarse a llegar a acuerdos. Así es. Pero es un cambio que involucra un cambio cultural de desconfianza con los otros actores. Bueno, Teodoro, con esto estamos cerrando. Te agradezco tu presencia en el primer episodio de Científicamente. Ha sido una conversación muy grata y muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento en la industria del salmón y este libro que es muy bueno, se lo recomiendo. Y como ya dije, decirlo dónde lo pueden comprar. Por favor. En papel lo pueden encontrar en Busca Libre y en ebook lo pueden encontrar en Amazon y otras electrónicas. Y en los próximos días va a estar también la versión en inglés en Amazon. Aquí interesante, existen con 3 libros en todo el mundo dedicados a la industria del salmón.
Si ustedes entran en Amazon y ponen salmón, hay miles de cocina de salmón, pero un análisis crítico de la industria hay 3. Y este justamente busca hacer un aporte ecuánime, porque los otros 2 no lo son. Y tú lo observas desde quienes financiaron los libros. Es un buen punto, es una mirada crítica, pero sin conflicto de interés. Y se lo recomiendo bastante y muy calurosamente. Yo leo bastante de la industria, llevo muchos años trabajando en la semanicultura y este libro que más me ha informado y informado, como lo estamos comentando, sin conflicto de interés, tomando los diferentes puntos de vista e involucrando a los diferentes actores relevantes de la industria, la ONG, los políticos, la academia y las comunidades. Así que, Teodoro, muchas gracias por tu presencia, muy gentil. Muchísimas gracias y te deseo la mejor ventura para tus próximas entrevistas, que no me las pierdo. Tienes que decirnos dónde tenemos que verlas. La vamos a ver en Spotify, YouTube y en la página web de nosotros de ifarming.ai. Así que esto próximamente ya estará arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias.